Cuando llevas más de 20 años manejando tráileres por las carreteras del país, crees que ya lo has visto todo. Bloqueos en Michoacán, topes escondidos en Puebla, retenes en Sonora y uno que otro intento de asalto en la Libre de Veracruz. Pero lo que viví el mes pasado, manejando la ruta de Lázaro Cárdenas a Monterrey, no lo entendí entonces y todavía no lo entiendo ahora. Lo que sí sé, y lo digo sin miedo a exagerar, es que algo más que humanos me acompañó esa noche. Mi nombre es Eligio Cruz. Tengo 49 años, soy de Celaya y trabajo para una empresa transportista que mueve mercancía pesada por todo el país. Ese día me tocó cargar acero laminado en el puerto de Lázaro Cárdenas y entregarlo en una planta industrial de Apodaca, Nuevo León. Salí por la tarde, después de que terminaran de asegurar la carga. Como ya es costumbre, me preparé para una ruta larga. Llevaba café, cigarros, un par de tortas de pierna del mercado y mi playlist de cumbias viejitas para mantenerme despierto. Mi tráiler es un Freightliner rojo modelo 2018 con camarote incluido. No es nuevo, pero lo mantengo en buen estado. La cabina es mi segunda casa. Tiene su colchón, una cobija de tigre, cortinas negras, una lámpara portátil y hasta un rosario colgado del retrovisor, regalo de mi esposa. Todo normal. El plan era avanzar lo más posible durante la noche, dormir unas horas en algún paradero seguro y continuar al amanecer. Crucé Michoacán sin novedad, pero al llegar al tramo entre Río Verde y Matehuala, por la carretera 57, me ganó el sueño. Eran poco más de las 3 de la madrugada. Me estacioné en una gasolinera solitaria, de esas que apenas tienen una tiendita y un baño mal alumbrado. Estaba cerrada, pero el estacionamiento estaba abierto. Apagué el motor, cerré las cortinas, me quité las botas y me recosté. Puse el celular en silencio y lo dejé en la repisa, como siempre. Dormí, no sé cuánto, pero desperté de golpe, con una sensación extraña, como si alguien más estuviera en la cabina conmigo. Todo estaba oscuro, silencio. Ni siquiera los camiones pasaban en ese momento. El aire se sentía pesado, casi como si faltara el oxígeno. Me senté, prendí la lámpara y revisé la puerta. Cerrada. Nadie. Me asomé por las cortinas. Todo en orden. Pensé que solo era paranoia o una pesadilla rara, así que intenté volver a dormir. Pero justo cuando estaba acomodándome otra vez, el celular vibró. Pensé que era mi esposa o mi hijo mayor preguntando si ya iba en camino. Pero no. Era un número desconocido, sin nombre ni foto. Solo un mensaje que decía: «Te ves muy tranquilo cuando duermes». Me congelé. No contesté. Abrí el mensaje completo y vi que venía acompañado de una foto. Mi corazón se aceleró. Sentí un vacío en el estómago. La foto mostraba mi cara dormida, iluminada por la luz tenue de la lámpara. Estaba claramente dentro de mi cabina. La toma estaba hecha desde un ángulo superior, como si alguien hubiera estado de pie junto a mi cama mientras dormía. No podía entenderlo. Nadie podía haber entrado. Yo tenía las puertas cerradas con seguro. Me levanté de inmediato, revisé todo, la cabina, debajo del asiento, incluso abrí la puerta con una linterna para revisar el exterior. No vi nada ni a nadie, ni una huella, ni un ruido. La gasolinera seguía desierta. Volví a entrar, temblando. Cerré todo otra vez y traté de pensar con lógica. ¿Podía alguien haber hackeado la cámara de seguridad de la cabina? No. Mi tráiler ni siquiera tiene cámara interior. Además, la foto era demasiado clara, demasiado cercana. A los pocos minutos, otro mensaje. ¿Sabes que roncas? Otra foto. Esta vez, con mi boca ligeramente abierta y la cobija cubriéndome hasta el pecho. Lo más espeluznante no era la imagen, sino lo que había en el fondo. Muy apenas, al fondo de la cabina, se alcanzaba a ver una sombra. Algo como una silueta humana, agachada, como si estuviera escondida entre los asientos. Apagué el celular. Cerré los ojos fuerte. Empecé a rezar el Padre Nuestro, pero se me olvidaban las palabras. El corazón me palpitaba en las sienes. Quería pensar que era una broma, un montaje, pero el sudor frío me decía otra cosa. Quería huir,
prender el tráiler y largarme, pero tenía miedo de moverme, como si cualquier cosa fuera a hacer que esa cosa se revelara. Después de unos minutos, prendí de nuevo el celular. Lo primero que apareció fue una nueva imagen. No era foto, era video. Era yo, dormido. El video duraba poco más de 20 segundos. En él se veía claramente cómo algo se movía lentamente en la oscuridad, acercándose a mi cara. No era un ser humano. Era una figura negra, con extremidades demasiado largas y unos ojos brillantes, como carbones encendidos. El video terminaba justo cuando esa cosa se inclinaba sobre mí, a solo unos centímetros. Vomité. Literalmente vomité dentro de la cabina. Salí tambaleándome al exterior. Corrí hacia los baños, que por suerte estaban abiertos. Me lavé la cara, temblando, y me quedé ahí un buen rato. No me atrevía a volver. Revisaba cada esquina, cada sombra. No había nadie. Regresé al tráiler cuando amanecía. El sol apenas clareaba y me sentí un poco más seguro. Tomé el celular para borrar los mensajes, pero todo había desaparecido. No había registro del número, ni imágenes, ni videos. Nada. No quería seguir la ruta, pero tampoco podía dejar la carga ahí. Manejar era mi trabajo y mi única fuente de ingreso. Así que me armé de valor, recé como no lo hacía desde niño y conduje sin parar hasta Monterrey. Pero eso no fue el final. A los 2 días de regresar a Celaya, mientras estaba acostado con mi esposa viendo la televisión, mi celular vibró de nuevo. Mismo número, misma sensación de vacío. Mensaje: te ves más tranquilo cuando duermes solo. No había foto esta vez, solo el mensaje, pero bastó para hacerme levantar de la cama con el corazón desbocado. Desde entonces no he podido dormir en mi tráiler. Si me toca ruta nocturna, prefiero dormir afuera, en una banca, en el suelo, donde sea. No quiero volver a cerrar los ojos ahí adentro. Vendí el tráiler, cambié de compañía, pero el número sigue apareciendo de vez en cuando y siempre manda una nueva imagen, siempre de mí, dormido. Lo peor es que hace poco una de esas fotos mostraba algo más. Al fondo de la cabina, en el reflejo del espejo retrovisor, pude ver claramente a mi esposa, dormida en nuestra cama. Yo estaba manejando. Ella estaba a cientos de kilómetros de distancia, y sin embargo, esa cosa ya estaba ahí con ella. No era la primera vez que trabajaba en la madrugada, pero esa noche algo distinto se sintió en el aire desde que salí del taller. Yo soy operador de una pipa de agua. Trabajo llenando cisternas en las colonias altas de Iztapalapa, donde la red de agua no alcanza y la gente depende de nosotros para lo básico. Mi ruta empezaba siempre en la colonia El Santuario, a eso de la 1 de la madrugada, cuando el tránsito ya no estorba y uno puede moverse sin perder tiempo. Recuerdo que llevaba mi música encendida a bajo volumen, una rola de Los Cadetes de Linares, mientras descendía por una calle sin nombre oficial, pero que todos en la zona conocemos como la Bajada de los Penitentes. Es una pendiente empinada que conecta con una de las partes más antiguas del barrio. Me acuerdo que mi abuelita me decía que por ahí bajaban antes los que hacían promesas a la Virgen del Rosario, arrastrándose de rodillas, rezando y sangrando. Nunca le di mucha importancia hasta esa madrugada. Las primeras marcas las vi al entrar a esa calle. Al principio pensé que era agua o aceite derramado, pero cuando bajé la velocidad noté que no. Eran como manchas oscuras, largas y con forma de piernas arrodilladas. No eran solo marcas aisladas, formaban un rastro, una procesión de sombras perfectamente alineadas al centro del pavimento, como si decenas de personas se hubieran arrastrado de rodillas sobre el asfalto. No había llovido. El pavimento estaba seco, pero las huellas parecían frescas. Apagué la música. Me incliné hacia el parabrisas, con el ceño fruncido, intentando descifrar qué estaba viendo. Pensé en parar, pero la hora y el pendiente de entregar el agua me convencieron de seguir. Avancé lento. Cada tanto, el faro derecho de la pipa iluminaba algo que no me gustaba, como una sombra de cuerpo entero, arrodillado, con las manos en posición de rezo.
pero cuando trataba de enfocarla mejor, no había nadie. Solo el manchón negro sobre el pavimento. Mi pecho empezó a sentirse apretado. Llegué a la primera casa. Una señora me esperaba con su garrafón en la mano. Me saludó como si nada. Le entregué el agua, intentando sacudirme la ansiedad, pero cuando le mencioné lo que vi en la calle, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. ¿También las viste tú? Me lo dijo bajito, como temiendo que alguien más pudiera escucharla. Dicen que desde el Día de Muertos esas cosas aparecen en la madrugada, que son los que no alcanzaron a cruzar, los que se quedaron del otro lado. ¿Del otro lado de qué?, le pregunté, más por curiosidad que por creencia. Ella no respondió, solo hizo la señal de la cruz, agarró su garrafón y cerró la puerta. Volví a la cabina. Sentí un ligero temblor en las manos cuando metí la velocidad. Me dije que eran tonterías, que ya estaba sugestionado, que seguramente eran restos de lodo seco o algo parecido. Pero al encender los faros otra vez, el camino frente a mí ya no estaba vacío. A unos 20 metros, 3 figuras estaban arrodilladas en medio del pavimento. No eran sombras, eran cuerpos. No se movían, ni reaccionaban a las luces. No tenían rostro. Era como si sus cabezas fueran una mezcla de neblina espesa y ceniza. Llevaban lo que parecían túnicas viejas, desgarradas, como si hubieran salido de un sepulcro. Sus brazos colgaban a los lados, pero el torso estaba erguido, tieso. Frené en seco, parpadeé, volví a mirar. Ya no estaban, solo quedaban las marcas negras de rodillas, pero algo cambió. El ambiente. El aire era denso. Un olor como a copal quemado se coló por las ventilas. Miré por el espejo retrovisor. Detrás de la pipa, más sombras de arrodillados se extendían por la calle, como si la procesión no acabara nunca. Me sentía atrapado entre 2 filas de muertos. Tuve que salir. Necesitaba respirar, asegurarme de que no estaba alucinando. Pisé el pavimento con cuidado. El calor de la máquina hacía que el vapor del motor se elevara como si fueran brumas. Caminé unos pasos y me incliné a tocar una de las marcas en el suelo. Al poner la mano sobre la mancha, sentí un escalofrío seco, helado, como si el concreto no perteneciera al mundo que conocía. Me incorporé de golpe, y entonces la escuché. Una voz baja, lejana, repetía una frase que no entendía del todo. «Perdónanos, perdónanos», repetía, con eco, como si viniera de un túnel o una caverna debajo de mis pies. De repente, sentí que no estaba solo. No me refiero a una simple sensación. Sentí cuerpos, muchos, a mi alrededor. Sin tocarlos, sin verlos, sabía que estaban ahí, arrodillados, rezando, suplicando. Me subí de nuevo a la pipa sin mirar atrás. Encendí el motor con torpeza y giré el volante con desesperación para salir de esa calle. No me importó si dañaba las llantas. Necesitaba alejarme. Pero al tomar la curva que conecta con Avenida de las Torres, vi que las marcas de rodillas seguían ahí también. Y en la pared de una caseta abandonada había algo nuevo. Un dibujo hecho con carbón o ceniza, como tallado con las uñas. Una silueta humana, arrodillada, con un rosario colgando de las manos. Pero lo que me heló la sangre fue que tenía mi nombre escrito debajo. No dije nada durante varios días, pero las marcas comenzaron a seguirme. Una noche, al regresar al taller, noté huellas similares en el suelo de concreto. Se notaban solo bajo cierta luz. Una vez me atreví a seguirlas con una lámpara. Terminaban justo en la pared donde yo me estaciono siempre. Los sueños empezaron después. Cada madrugada me despertaba con el sonido de decenas de rodillas arrastrándose sobre piedra. Y voces, muchas voces, pidiendo perdón. Pero no era por algo que ellos habían hecho, era por mí. Fue hasta que fui a ver al padre Julián en la parroquia de San Lucas que entendí, al menos un poco, lo que me estaba pasando. Me miró fijo cuando le conté todo. No me trató de loco, al contrario. Esa calle, la de los penitentes, me dijo con voz grave, no fue solo un camino de promesas, también fue lugar de castigos. Antiguamente,
Ahí hacían caminar a los herejes, a los brujos, a los malditos, y muchos murieron de rodillas. Le pedí que bendijera la pipa, mi casa, mis rutas. Lo hizo, pero no fue suficiente. Ahora, cada noche que trabajo, veo las marcas. No siempre aparecen, pero cuando lo hacen, sé que algo va a pasar. Una vez, un compañero que no creía nada de esto se burló de mí. Lo invité a subirse conmigo. Lo llevé a esa calle. No volvimos a verlo. Solo encontramos su gorra tirada en el suelo y una nueva marca, más honda, como si alguien hubiera sangrado ahí mismo. He aprendido a vivir con ello. Sigo trabajando porque necesito el dinero y porque parte de mí ya está atrapada con ellos. Pero hay algo que me mantiene cuerdo. Cada vez que veo las marcas, bajo la mirada y murmuro una oración, como ellos. Porque sé que si alguna vez dejo de hacerlo, voy a unirme a la fila, ya no por fe, sino por condena. Yo soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido todo México con las llantas calientes y los ojos ardiendo por el cansancio. Desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Chiapas, manejando de noche, de día, bajo lluvia, con frío, hasta con neblina tan espesa que pareciera que el mundo se deshiciera frente a los faros. Me llamo Efraín Morales y lo que voy a contar no es una historia que inventé para asustar. Esto me pasó y desde aquella noche no he vuelto a ser el mismo. Era una madrugada helada de diciembre. Había salido de la central de carga en Guadalajara rumbo a Nogales, llevando un contenedor lleno de electrodomésticos. Iba solo, como siempre. Me gustaba manejar de noche porque hay menos tráfico y, en teoría, menos broncas. En teoría. La realidad es que la noche trae sus propias cosas. Cosas que no siempre tienen explicación. Esa vez tomé la carretera federal 54 para luego enlazar con la 40 rumbo a Hermosillo. Iba haciendo buen tiempo. Llevaba puesta mi playlist de corridos viejos, una botellita de café bien cargado y un cigarro tras otro. A eso de las 3 de la mañana ya estaba rodando por un tramo solitario entre Zacatecas y Durango, un pedazo de asfalto rodeado por cerros pelones y tierra seca. Nada más se veían mezquites y nopales iluminados por los faros. De pronto, al doblar una curva cerrada, vi las luces intermitentes de un tráiler. Primero pensé que era un compañero orillado por una ponchadura o algo, pero al acercarme más noté el desastre. El tráiler estaba volcado, atravesado a media carretera, la caja destrozada, las puertas abiertas y lo más espeluznante, una figura tirada junto a la cabina, inmóvil. Pisé el freno y bajé con rapidez. El aire frío me pegó de golpe y me hizo temblar. Me acerqué con cuidado, llamando: «Compa, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta. El cuerpo no se movía. Era un hombre, con el uniforme típico de chofer, manchado de algo oscuro que no quise asumir de inmediato como sangre. Me arrodillé a su lado y al intentar tocarle el hombro, sentí una ráfaga helada que me hizo estremecer todo. «Oiga, despierte». Y entonces, todo desapareció. Así, de golpe. Ya no había tráiler, ni luces, ni cuerpo. Solo mi camión estacionado a un lado de una carretera vacía y en silencio. Me puse de pie como pude, tambaleándome, y volteé a todos lados. El aire seguía igual de frío, pero ahora no había ni rastro del accidente. El asfalto estaba limpio, sin huellas, sin rastros de aceite, sin vidrios rotos. Nada. Me quedé ahí parado, sin saber si estaba soñando, si me había quedado dormido al volante o si algo más estaba ocurriendo. Me subí a mi tráiler con el corazón en la garganta. Por un rato pensé en regresar, pero algo me decía que no, que debía seguir. Arranqué y el motor me sonó más ruidoso que nunca, como si gruñera. Pasaron unos 15 minutos de carretera. El paisaje era el mismo: tierra seca, cerros bajos y ese maldito silencio que solo se escucha en los lugares donde no hay nada. Pero algo estaba mal. Las señales. Vi pasar la misma señal de curva peligrosa 3 veces, luego un letrero que decía San José de las Pilas, 5 kilómetros. Ese mismo lo vi 2 veces más.
Me empezó a entrar una desesperación, como si estuviera dando vueltas en círculo. Y ahí fue cuando lo vi de nuevo. El mismo tráiler, volcado en el mismo lugar. Solo que esta vez, la figura ya no estaba tirada, estaba de pie. A lo lejos, bajo la luz blanca de la luna, esa silueta alta, quieta, parecía esperarme. Llevaba el mismo uniforme, la cara no se distinguía, pero sus brazos colgaban de una manera que no era normal, como si no tuviera huesos. No me bajé, no esta vez. Cerré los seguros, bajé la mirada y traté de pasar despacio. Pero justo cuando emparejé la cabina con la del tráiler volcado, esa cosa volteó a verme. Y lo juro por lo más sagrado, no tenía rostro. Era como un hueco oscuro, una mancha negra que absorbía la poca luz que quedaba. Aceleré como nunca antes. Iba a más de 100 kilómetros por hora en una carretera llena de curvas, pero no me importaba. Necesitaba dejar eso atrás. Me temblaban las manos. No podía ni cambiar. Bien las velocidades. Quería llorar, gritar, bajarme y correr como un loco, pero sabía que debía seguir. Pasaron otros 20 minutos y al fin llegué a un retén de la Guardia Nacional. Me pararon, revisaron mis papeles. Uno de ellos, un señor ya canoso, me miró raro. ¿Vienes solo, jefe?, me preguntó. Sí, solo. Se me quedó viendo un momento y luego me dijo algo que me congeló el alma. No se detenga con nadie en la carretera. Por esta zona ya se han encontrado 2 traileros muertos en condiciones bien raras. Uno de ellos fue hallado junto a su tráiler volcado. El otro nunca apareció. No supe qué decir, solo asentí. Me dieron el paso y seguí, con las manos sudadas y la garganta cerrada. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, siento una presión en el pecho. Y aunque lo intento, no puedo evitar mirar por el retrovisor, por si acaso esa figura decide aparecer otra vez. Ya no soy el mismo desde aquella madrugada. Y a veces, cuando estoy por dormirme en la cabina, siento que algo se sube al camión. Oigo pasos en el techo, como uñas arrastrándose. Dicen que algunos lugares están marcados por la muerte. Yo no sé si eso sea cierto, pero hay algo allá, en esa carretera entre Zacatecas y Durango. Y lo peor es que no quiere estar solo. No me acuerdo con exactitud en qué kilómetro empezó todo, pero sí sé que ya llevaba más de 3 horas manejando por la carretera libre de Oaxaca a Veracruz. Iba solo, con los vidrios arriba por el calor del mediodía que todavía no se despegaba del asfalto. Según mi mamá, que es bien creyente de todo eso del alma y el más allá, nunca debes cruzar esa sierra en la tarde. Cuando el sol baja, los muertos se mueven, me decía. Pero yo no creía en esas cosas. No tenía más opción. Había ido a recoger unos equipos a un pueblo llamado San Lorenzo Albarradas, y se me hizo tarde por un pinche problema con las refacciones. La empresa para la que trabajo es de esas que te manda a donde nadie quiere ir, y si te niegas, te botan sin pensarlo. Así que ahí iba, solo, con el estéreo descompuesto y la carretera echándose la noche encima como una cobija negra. La primera vez que lo noté fue cerca de un letrero oxidado que decía Piedra Larga. No había señal de celular y no pasaban carros desde hacía rato. Fue leve. Una ráfaga de viento sacudió el carro, nada del otro mundo, pero vi cómo algo voló desde la orilla del camino y pegó contra el cofre. Al principio pensé que era una bolsa o una rama seca, pero cuando me bajé a revisar, porque el golpe fue fuerte, no había nada, ni una abolladura, ni rastro de lo que fuera que lo hubiera golpeado. Solo un polvillo gris muy fino cubriendo parte del cofre. Pensé que sería ceniza de alguna quema agrícola. Por allá es común que quemen terrenos. Pero el polvo tenía algo raro. No olía a quemado, no olía a nada. Volví a subirme y seguí manejando, pero me empezó a entrar una incomodidad en el pecho, como cuando uno sabe que se le olvidó algo importante. El cielo se había tornado de ese azul opaco que antecede a la noche y la temperatura había bajado de golpe. No frío exactamente, más bien como si el aire ya no tuviera vida. La vegetación al lado de la carretera, que normalmente es espesa, parecía apagada, como si se hubiera secado de golpe. Fue entonces cuando los vi por primera vez.
Justo cuando venía una bajada larga, sentí otra vez el viento, pero ahora más fuerte. No era brisa, era un viento con dirección, con fuerza. De repente, del monte empezaron a salir unas siluetas oscuras, hechas de ese mismo polvo gris. Caminaban como si el aire las llevara, deshaciéndose un poco con cada paso, pero rehaciéndose de nuevo. No tenían cara, ni ojos, ni manos. Solo eran formas humanas, delgadas, como si alguien hubiera dibujado personas en el aire con ceniza de cigarro. Me pasaron por los lados, flotando junto al carro, y una, lo juro por lo más sagrado, intentó meterse al cofre, como si buscara entrar por alguna rendija. Se aferró al capó, el viento la azotó contra el parabrisas y dejó una mancha de polvo que no se quitaba ni con el limpia parabrisas. Pisé el acelerador. La camioneta chilló y me lancé como alma que lleva el diablo, pero la carretera no terminaba. Las curvas se volvían más cerradas y la oscuridad se espesaba. Ya no era de noche, era sombra absoluta, como si el mundo se hubiera cerrado sobre mí. A cada ráfaga de viento, nuevas siluetas salían del monte. No caminaban ni corrían, se deslizaban, y todas hacían lo mismo. Se acercaban al cofre, lo golpeaban, intentaban meterse. Empezaron a rodearme. Las veía por el retrovisor, por los cristales laterales, por todos lados. Algunas se trepaban al toldo, otras se arrastraban por debajo. Cada que aparecía una, la camioneta se volvía más pesada. Sentía como si llevara un remolque de plomo. En una recta más adelante, me atreví a bajar la velocidad. El viento se había calmado, y por un momento creí que todo había pasado. Me incliné hacia adelante para ver mejor el camino, y fue entonces cuando una de esas cosas apareció directamente frente a mí. Estaba parada en la línea divisoria de la carretera, completamente inmóvil, mirando hacia mí, si es que se le podía llamar mirar. Frené con fuerza. El vehículo patinó. Al pasarle encima, no sentí el golpe de un cuerpo, ni el crujido de huesos o carne. Solo una ligera sacudida, como si hubiera pasado sobre un bulto de hojas secas. Me bajé temblando. No había cuerpo. Solo una mancha larga de ceniza que se dispersaba con el viento. Ahí fue cuando me quebré. Empecé a gritar, a maldecir, a pedir perdón sin saber por qué. Regresé al vehículo con las manos temblando y noté que el interior también estaba lleno de ese polvo. Sobre el tablero, en el asiento del copiloto, en mis piernas, en el espejo retrovisor, por un momento, vi mi rostro cubierto por completo de gris, como si alguien me hubiera sumergido en una chimenea. Seguí manejando, ahora sin música, sin hablar, sin pensar. Las siluetas no dejaban de aparecer, cada una más insistente, más cercana. Varias veces sentí que una estaba dentro del carro. El ambiente se volvió irrespirable, denso. El olor, por fin apareció un olor. No era a quemado, era a carne rancia, como de animal muerto mucho tiempo bajo el sol. Pensé en salirme de la carretera, buscar ayuda, pero no había luces, no había señal, ni una casa, ni un rancho, ni perros ladrando. Solo el monte, la carretera y el viento lleno de muertos. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, vi la primera luz de un poblado. Una gasolinera vieja, con una tiendita a un lado. Me metí de golpe. Apagué el motor, pero ni siquiera me bajé. Me quedé ahí, agarrando el volante, mirando cómo las siluetas se deshacían en el aire antes de llegar al área iluminada. Un señor salió de la tienda. Tendría unos 60 años. Se me quedó viendo desde la puerta. Me acerqué caminando como pude, tropezando. Cuando me vio de cerca, dio un paso hacia atrás. Yo no entendía por qué. «Vienes de la sierra, ¿verdad?», me dijo, más que preguntarme. Asentí. El señor no me quitaba la vista. «No te detuviste en Piedra Larga, ¿verdad?». «No. Bueno, me bajé tantito, pero no había nadie». El señor suspiró, resignado. Se metió a la tienda, volvió con un trapo húmedo y me lo dio. «Límpiate la cara, llévate esto. No te detengas hasta llegar al entronque con la autopista. Allí ya no llegan». Lo hice. Me limpié la cara y el trapo quedó negro.
Me subí al carro y manejé sin parar hasta que la carretera volvió a parecer real, hasta que los anuncios de tiendas, los espectaculares, los focos de los pueblos me devolvieron al mundo de los vivos. Hoy, cada vez que lavo el carro, aunque pasen los meses, en las rendijas del cofre siempre sale ese polvo. Y cada que sopla el viento fuerte, se me eriza la piel sin saber por qué. Ya no tomo esa carretera. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo digo, allí el viento lleva cosas que no deberían regresar. Soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años. He recorrido todo el país, de frontera a frontera, de costa a costa. Podría decirte en qué tramo de la México-Querétaro hay más baches sin mirar el camino, o a qué hora conviene pasar por la caseta de Cuernavaca para no tragarte una fila eterna. Mi vida ha sido asfalto, diésel y café de Oxxo. Nunca fui supersticioso, ni creyente, ni de los que rezan antes de prender el motor. Yo solo creía en los kilómetros y en el sonido del motor trabajando parejito. Pero hay una noche que me sigue regresando. Cada vez que agarro el volante y la carretera se pone sola, me acuerdo bien, y me caga aceptar que algo me quebró esa vez. Porque lo que viví en ese tramo maldito, no tiene explicación lógica, ni aunque la busques con lupa. Todo empezó en octubre, hace como 3 años, un poco antes del Día de Muertos. Me asignaron una ruta que conocía bien, cargar en Celaya, Guanajuato, y llevar el embarque hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. 150 toneladas de acero laminado, 3 días de viaje con todo y paradas, nada fuera de lo común. Salí de Celaya pasadas las 8 de la noche. El embarque se retrasó, como siempre. Me molestó, pero no tanto. A mí me gusta manejar de noche. Hay menos tráfico, el calor baja y el paisaje cambia. Se pone más tranquilo, más íntimo, digamos. Esa noche, sin embargo, algo se sentía fuera de lugar desde que salí del patio de maniobras. Lo noté apenas tomé la carretera libre hacia Salvatierra. El aire olía raro, como a tierra mojada, pero no había llovido. Y los postes del alumbrado, esos altos de concreto que ves cada tantos metros, parecían más cercanos entre sí. Pensé que era cansancio. No había dormido bien la noche anterior. Encendí el estéreo, puse un disco viejo de rock clásico y me serví café en mi termo. Le subí al ventilador y me acomodé. La caja venía bien amarrada, el motor respondía, el diésel estaba lleno, todo en regla. Pero a los 30 minutos, ya en plena recta rumbo a Acámbaro, noté que algo no cuadraba. Los postes, que normalmente ves pasar como parpadeos, empezaban a sentirse distintos. No solo más juntos, sino más altos, más gruesos, como si estuvieran más cerca del tráiler, casi pegados al acotamiento. Pensé que tal vez el tramo estaba en reparación y los habían cambiado. No sería raro. Bajé la velocidad, abrí un poco la ventana. Afuera olía más fuerte a tierra húmeda, pero también a algo más, a humedad encerrada, como la de una casa vieja. Me detuve a mear a un lado de la carretera. Eran cerca de las 11. Saqué mi linterna, bajé del tráiler y mientras me alejaba un poco para orinar sin que me alumbraran las luces traseras, escuché algo. No sabría cómo describirlo bien. Era como un zumbido muy bajo, constante, que venía de los postes. Me acerqué a uno. Puse la mano sobre el concreto. Estaba tibio, no caliente, tibio, como si tuviera algo vivo adentro. Me dio asco sin saber por qué. Regresé al tráiler sin mirar atrás. Encendí el motor, retomé camino y fue cuando me di cuenta de lo peor. La carretera no parecía avanzar. Quiero decir, el odómetro marcaba los kilómetros, pero el paisaje no cambiaba. La misma curva leve hacia la izquierda. El mismo árbol seco a la derecha, la misma fila de postes. Miré el GPS. Decía que llevaba recorridos 15 kilómetros desde que me detuve, pero la vista desde el parabrisas no se movía. Lo apagué y encendí de nuevo. Nada. Me sudaban las manos. Empecé a sudar también del cuello, aunque la noche estaba fresca. Intenté hacer una llamada, sin señal. Apreté el acelerador.
Pasé de 70 a 100. El motor rugía. Los postes pasaban volando, pero aún así, el paisaje no cambiaba. Fue entonces cuando vi que un poste se movió. No me refiero a que lo vi de reojo. No, lo vi de frente. Iba pasando junto a él y, al dejarlo atrás, el espejo retrovisor me mostró cómo se inclinaba levemente hacia la carretera, como si se acercara, como si me siguiera. No paré, ni se me ocurrió. Mi único pensamiento era salir de ahí, de esa trampa, porque eso era, una trampa. Como si la carretera se hubiera cerrado sobre sí misma y me estuviera digiriendo, centímetro a centímetro. Y luego comenzaron los golpes. Primero fue un golpe seco sobre el techo del camarote, luego otro, más fuerte, sobre la puerta del copiloto, como si alguien hubiera arrojado una piedra enorme. Y luego vinieron los chillidos, no de animales, no eran coyotes ni perros. Era como si los postes, sí, los malditos postes, gimieran. Un gemido grave, profundo, hecho de concreto y óxido, como si respiraran, como si lloraran, como si sufrieran. Me agarré al volante como si fuera un ancla. No podía detenerme, no en medio de eso. A los pocos minutos, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. La radio dejó de funcionar. Solo quedaba el motor, rugiendo, y el zumbido bajo y constante que venía de los postes. Era un sonido que vibraba en los huesos. Vi algo entre los postes, algo alto, negro, alargado. Parecía moverse al mismo ritmo que yo, entre cada poste, como un reflejo que no era mío. No tenía forma definida, pero se desplazaba, a saltos, a brincos que no eran naturales, como si no tuviera peso. En un momento vi claramente cómo uno de esos postes, ya para entonces todos estaban completamente pegados al acotamiento, apenas a centímetros de las llantas, se quebró desde la base, se inclinó hacia mí y se detuvo. No cayó, solo se quedó ahí, torcido, mirándome. Porque eso era lo peor, sentí que me miraban, todos los postes, todos, me veían. Finalmente vi una luz amarilla, cálida, una gasolinera. Apareció de golpe, como si la hubieran encendido justo al final del infierno. Frené con fuerza, me salí de la carretera y me detuve junto a las bombas. Todo se detuvo. El motor seguía encendido, pero ya no había ruidos, ni zumbidos, ni golpes. Solo mi respiración agitada. Bajé del tráiler temblando. Un empleado, un chavo moreno con gorra, me vio desde el otro lado del mostrador de la tienda. Entré, le pedí un café, me vio raro. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó. Le conté, sin muchos detalles, lo que acababa de pasar. Me miró con miedo, luego, como si ya supiera algo. ¿Por dónde venía? Por la Libre, desde Acámbaro. Me miró fijo. No mames, ¿no se metió al tramo viejo? ¿Cuál tramo viejo? El que está cerrado desde hace como 5 años, después del derrumbe. Nadie pasa por ahí desde que encontraron al convoy enterrado. 12 muertos. Ni una sola llanta marcada en la tierra, como si el cerro los hubiera tragado. Me quedé mudo, porque recordé bien lo que decía el GPS. Me había metido por una desviación. Había un letrero borroso que decía ruta alterna. Ni lo pensé, solo seguí la flecha. El chavo me ofreció quedarme ahí a dormir. No pude, no quería cerrar los ojos. Al día siguiente, cuando regresé a ese punto, con luz de día y acompañado de otros 2 choferes que conocía, no había ni rastro del tramo que recorrí. Solo un cerro cerrado por monte espeso, ni una brecha, ni un solo poste. Desde entonces nunca manejo de noche. No vuelvo a confiar en el camino, porque hay algo allá afuera, algo que respira entre los árboles y se arrastra por el concreto, algo que me vio. Y lo peor no fue lo que viví esa noche. Lo peor es que, desde entonces, en cada tramo solitario, los postes se sienten más cerca, y sé que un día me van a alcanzar. Nunca me había pasado nada raro en la carretera, y eso que llevo más de 15 años manejando tráiler. De todo he visto: choques, animales cruzándose, asaltos a mano armada, incluso cadáveres abandonados.
pero nunca algo como lo que viví esa noche, subiendo la vieja cuesta de Cualtilán. Si estás leyendo esto, no te pido que me creas. Solo que si algún día te toca pasar por esa misma carretera, no te detengas ni bajes la velocidad y nunca, jamás, mires por el retrovisor. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Había salido desde la central de abastos de Iztapalapa con destino a Pachuca, llevando una carga de costales de maíz para un cliente en Mineral del Monte. Decidí tomar la carretera libre, como siempre lo hago, porque es menos transitada y me permite avanzar sin tanta bronca. La noche estaba cerrada, oscura como la conciencia de un político. Lloviznaba apenas. Esa llovizna molesta que no moja del todo, pero empaña el parabrisas y te obliga a usar el limpiador a cada rato. Había música de fondo en el estéreo, una estación de rancheras de Hidalgo que a esa hora solo pasaba canciones viejas de Vicente Fernández. Yo iba tranquilo, medio adormilado, mascando un chicle de menta para no quedarme dormido, cuando llegué a esa parte de la ruta que todos conocen, pero pocos mencionan. La cuesta de Cualtilán. Es una subida larga, empinada, rodeada de cerros y con curvas traicioneras. La gente del rumbo dice que antes por ahí bajaban cuerpos de los desaparecidos durante los años más pesados del narco, que tiraban los cadáveres en los barrancos y que a veces se escuchan gritos entre los árboles. Yo nunca creí nada de eso, hasta esa noche. Cuando empecé a subir, noté algo raro. El tráiler pesaba más de lo normal. Sentí que el motor rugía con más esfuerzo de lo habitual. No le di importancia. Pensé que tal vez era por el pavimento mojado o por una falla en la caja de velocidades. Pero entonces, algo imposible ocurrió. El remolque se sacudió, no por un bache ni por el viento. Fue como si alguien o algo lo hubiera empujado desde atrás. No fuerte, no violento, pero claro, directo. Como cuando estás empujando un carrito de supermercado y alguien más pone las manos también. Lo sentí en todo el chasis. Miré por los espejos retrovisores. Nada, absolutamente nada detrás. La carretera vacía, la niebla cada vez más densa. Me incorporé, me sobé los ojos, ajusté los espejos, bajé el volumen del estéreo. Y ahí fue cuando sentí el segundo empujón, más fuerte. El volante tembló un segundo. No era el motor, no era el camino. Era una fuerza externa. Algo me estaba empujando hacia arriba. Apreté los dientes y seguí subiendo. No quise detenerme. Sabía que si me paraba ahí, con la noche cerrada y la neblina envolviéndolo todo, no saldría bien librado. Empecé a rezar en voz baja. Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces el estéreo murió. Se apagó de golpe, como si le hubieran arrancado el alma. Luego las luces del tablero empezaron a parpadear. Un olor a tierra mojada y animal muerto invadió la cabina, como si algo se hubiera subido conmigo. Y ahí, en ese instante, lo escuché. Una respiración, fuerte, lenta, provenía de atrás, justo detrás de mi asiento. Me paralicé. No quise voltear. No debía voltear. Lo sabía. Algo me decía, con una certeza brutal, que si giraba la cabeza, lo que fuera que estaba ahí, me iba a mirar también. Y si me miraba, no iba a dejarme ir. La respiración se hizo más pesada. Luego, algo frío tocó mi hombro derecho, como una mano, larga, huesuda, húmeda. Di un grito y pisé el acelerador con toda la fuerza que tenía. El tráiler rugió. La caja tembló como si quisiera desprenderse y entonces el empujón volvió, pero esta vez fue brutal. Sentí que el remolque se levantaba levemente, como si algo gigantesco lo estuviera arrastrando cuesta arriba. Los árboles a los lados se movían de forma extraña, no por el viento. Se sacudían como si algo invisible los golpeara. Vi formas entre la niebla, sombras alargadas, torcidas, que caminaban de lado. Algunas se arrastraban por el pavimento. No tenían rostro. Eran como figuras hechas de humo espeso. Ya no estaba solo. El camión subió la cuesta como si flotara, como si algo lo impulsara. Yo no tenía el control. El volante giraba por sí solo, evitaba las curvas, tomaba los cambios,
Algo conducía conmigo. Fue entonces cuando el estéreo volvió, pero no con música. Se escucharon voces, murmullos, frases en náhuatl mezcladas con oraciones católicas. «No toques la tierra de los colgados», decía una y otra vez una voz rasposa. «No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás». No sé cuánto duró, tal vez minutos, tal vez horas. Solo sé que cuando llegué a la cima de la cuesta, todo cesó de golpe. El motor volvió a rugir como de costumbre. El estéreo siguió con la canción que había quedado a la mitad. Las luces se estabilizaron y la sensación de tener compañía desapareció. Pero el sudor me empapaba como si hubiera salido de un sauna. Me dolía el cuello de tanto apretar la mandíbula. Y había marcas, sí, marcas, en el asiento del copiloto, como si unas manos delgadas, llenas de tierra y uñas largas, se hubieran aferrado al asiento. 3 dedos, largos, demasiado largos. No paré. Seguí conduciendo hasta llegar a la gasolinera en la entrada de Pachuca. Ahí me bajé, me encerré en el baño y vomité hasta quedarme vacío. Cuando revisé el tráiler al amanecer, los costales de maíz estaban abiertos. Alguien los había rasgado con una navaja o con garras, pero no se habían robado nada. Solo habían metido tierra, un puñado de tierra negra y húmeda en cada uno. He vuelto a pasar por esa carretera solo una vez más, por necesidad, y nunca de noche, nunca cerca de la cuesta de Cualtilán después de las 11. Los viejos del rumbo dicen que ahí empujan a los vivos para que no se queden, que hay algo en esa subida, algo que odia quedarse solo, algo que ayuda a los que suben, pero que cobra un precio. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, siento esa mano fría otra vez en mi hombro. Y a veces, cuando el motor del tráiler empieza a fallar en otra subida, yo ya no pienso en mecánicos, pienso en si volverán a empujarme, y si esta vez no me van a dejar bajar. Cuando uno lleva más de 20 años manejando tráiler por las carreteras del norte, aprende a callar lo que ve, porque en el camino no solo se encuentran baches y topes, sino cosas que no tienen nombre. Yo me llamo Elías, y esto que voy a contar no es un sueño ni una borrachera. Es lo más real que he vivido, y todavía lo cargo conmigo cada vez que enciendo el motor. Esto pasó hace un par de años, una madrugada como tantas. Llevaba una carga de herramientas industriales desde Monterrey hasta Cananea, en Sonora. El trayecto era largo, pero ya lo conocía de memoria. Al pasar por Chihuahua, tenía que cruzar por un tramo solitario, entre minas abandonadas y cerros que parecen muertos de sed. Le dicen la ruta minera, aunque muchos traileros ya no la toman. Dicen que desde hace tiempo se volvió pesada. Yo, la neta, nunca había visto nada. Hasta esa noche. Salí de Chihuahua capital casi a las 10 de la noche. Todo estaba en orden. El motor parejito, el tanque lleno, ni una nube en el cielo. Puse un playlist de corridos viejos y tomé café bien cargado en una gasolinera cerca de Santa Eulalia. Iba decidido a avanzar sin parar hasta Hermosillo, y si me ganaba el sueño, me iba a estacionar en el retén de la Guardia Nacional, que está por Nacosari. La primera hora fue tranquila. Carretera recta, cerros oscuros a los lados, y de vez en cuando el reflejo de los ojos de un venado entre los matorrales. Pero al pasar por un tramo cerca del viejo mineral de Naica, sentí que algo cambió. El aire, el ambiente. No sé cómo explicarlo, como si todo el calor se hubiera salido del tráiler de golpe. El tablero empezó a marcar una temperatura más baja, y me llamó la atención porque esa zona, a esa hora, todavía debería estar cálida. Apagué la música, no porque tuviera miedo, sino porque quería concentrarme. El camino se volvió más angosto y los cerros se cerraban alrededor como si quisieran aplastarme. De pronto, los vi. Al principio pensé que eran trabajadores de alguna mina nocturna. Eran como 5 o 6 hombres parados al borde del camino, justo donde empieza una curva cerrada. Todos estaban cubiertos de polvo y sangre. Uno cojeaba, otro traía un casco roto en la mano.
Tenían la ropa desgarrada y la piel quemada. Uno de ellos, un tipo flaco, levantó el brazo. Me hizo señas con desesperación, como si algo los estuviera persiguiendo. Frené. ¿Cómo no iba a frenar? No soy de los que abandonan gente herida en medio de la nada. Frené con cuidado, puse las intermitentes y bajé del tráiler con mi linterna en mano. Caminé unos pasos y no había nadie, nada, ni rastro, ni huellas, ni polvo levantado, solo el silencio y esa maldita oscuridad espesa que se te pega a la piel como grasa. Me quedé helado, giré en redondo, barrí con la linterna los matorrales y los barrancos cercanos. Nada. Me regresé al tráiler, revisé los espejos, los faros, todo igual. Me senté, cerré la puerta y me dije a mí mismo: ya estás cansado, Elías, te estás sugestionando. Arranqué, pero ya no era lo mismo. Unos 20 kilómetros después, empezó lo verdaderamente extraño. El radio del tráiler se encendió solo. No estaba en ningún canal, solo se escuchaban crujidos, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Luego, una voz distorsionada, apenas un murmullo. Nos dejaron abajo. Apagué el radio de inmediato. Un par de minutos más tarde, el parabrisas se empañó completamente, como si alguien hubiera respirado sobre él desde afuera. Pero no había ni una gota de humedad en el aire. Limpié el vidrio con el limpiaparabrisas, pero la mancha regresó al instante. Y esta vez, con algo más. Una palabra escrita con lo que parecía un dedo. Sácanos. Volteé de golpe hacia el asiento del copiloto. Juro por lo que más amo que vi una silueta sentada ahí. No tenía rostro. Solo estaba ahí, quieta, como si me estuviera mirando. Frené de golpe, abrí la puerta y salté del tráiler. Me quedé parado en la orilla del camino, respirando como si acabara de correr un maratón. ¿Quién anda ahí?, grité, como si eso sirviera de algo. El tráiler seguía encendido, pero la luz interna titilaba. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1, 2 minutos. Cuando subí otra vez, ya no había nada en el asiento. Decidí no parar hasta el siguiente poblado. Solo que en esta parte del estado, los pueblos están separados por decenas de kilómetros de pura sierra. Poco antes de llegar a la desviación a Bacadehuachi, el tráiler empezó a fallar. Tirones raros, como si algo le jalara desde atrás. El tablero se volvió loco, luces encendidas, sensores marcando errores imposibles. Y fue ahí donde pasó lo peor. En el retrovisor vi movimiento, algo detrás del tráiler, focos apagados, pero algo se arrastraba por el pavimento. No era un animal. Frené de nuevo, bajé con la linterna y rodeé el vehículo. Lo que vi detrás no me lo va a creer nadie, pero igual lo voy a decir. Había 12 hombres, parados en fila, todos con trajes de minero antiguos, manchados de tierra negra y sangre seca. Algunos sin ojos, uno sin mandíbula, otro con un brazo colgando. Ninguno hablaba, solo me miraban, con esa expresión vacía de los que ya no esperan nada. Me quedé paralizado. Uno de ellos levantó una piedra, se acercó y la dejó a mis pies. Era una roca de mina, con vetas de plata, pero al tocarla, sentí que algo me atravesó el pecho, como una corriente eléctrica, como un alarido ahogado que se metió en mis entrañas. No sé cómo, pero me moví. Corrí al tráiler, subí y metí reversa. Aceleré como loco, los dejé atrás. O eso creí. Cuando por fin llegué a Cananea, amanecía. El cielo tenía ese tono naranja que parece tranquilo, pero yo sentía que traía el infierno pegado en la espalda. Me fui directo al punto de entrega. Los de la bodega me vieron pálido, sudado, temblando. Uno de ellos, un señor ya grande, me ofreció café. Cuando le conté, porque no aguanté y se lo solté todo, se me quedó viendo fijo. Luego me preguntó algo que me dejó helado. ¿Pasaste por la mina vieja de El Realito? Asentí. Allí, hace muchos años, murieron más de 10 mineros atrapados. Hubo una explosión. Nadie pudo sacarlos. Se dice que sus cuerpos siguen allá abajo, que algunos, en las noches, salen a pedir ayuda. Pero nadie se detiene, porque al que se detiene, lo marcan. Me levanté la camisa.
En la espalda, justo en el centro, tenía una mancha negra, como una huella de mano. Desde entonces no he vuelto a pasar por esa ruta. Doy rodeos, tardo más, gasto más, pero no me importa, porque hay cosas en el camino que no son de este mundo. Y si alguna noche vas por allá y ves hombres pidiendo ayuda con los brazos llenos de tierra y sangre, no frenes, porque hay muertos que no buscan que los salves, solo quieren que los lleves contigo. Mi nombre es Aurelio Vargas, tengo 47 años y desde que tengo memoria me he ganado la vida en la carretera. Empecé de chalán con mi tío Pancho, allá por la carretera de Querétaro a Celaya, y desde entonces no me bajé de un tráiler. Lo mío no es el estudio ni la oficina. Lo mío es el diésel, las fondas al pie de la autopista, el café quemado a medianoche y los kilómetros que se van tragando en la soledad del asfalto. Aquella noche arrancó como cualquier otra. Había salido desde Irapuato con destino a la central de abastos de la Ciudad de México. Mi carga era verdura, chayote, zanahoria y varias toneladas de tomate. El patrón me dijo que no me detuviera mucho, que llegara antes de las 5 para que no me tocara el caos de la entrada a la ciudad. Era un viaje que había hecho tantas veces que ya podía manejarlo con los ojos cerrados, o eso creía. Eran como las 2 de la mañana cuando pasé por Acámbaro. La carretera estaba completamente sola, ni un alma en la autopista, salvo por uno que otro tráiler que venía en sentido contrario. Yo iba escuchando un programa de radio de esos que pasan corridos viejos, con un locutor que ya suena más muerto que vivo. El aire acondicionado lo llevaba bajito, pero sentía cómo el viento de la madrugada se colaba por las rendijas y me mantenía despierto. Todo estaba en calma, hasta que lo vi. No sé cómo explicarlo. No fue una sombra, ni un reflejo. Fue una figura, ahí en medio de la carretera. Una mujer, de blanco, parada justo en el carril izquierdo. Frené con fuerza, los neumáticos chillaron como condenados y el tráiler se me ladeó un poco, pero no llegué a volcar. El corazón me martillaba las costillas y sentía el sudor bajándome por la frente. En cuanto detuve el vehículo, bajé la ventana y me asomé, esperando verla. Pero no había nada, ni un alma. Me bajé con la lámpara, revisé el frente por si acaso la había golpeado, pero no había ni un rasguño. El aire era denso, como si todo estuviera contenido, y el silencio no era normal. No había grillos, ni viento, ni nada. Volví a subirme, pensando que era el cansancio. Cerré la puerta de un golpe, le di arranque al motor, y justo cuando encendí las luces, me di cuenta de algo. En el parabrisas, del lado de adentro, había una marca. Eran como 4 líneas largas, delgadas, como hechas por uñas. No era polvo, no era suciedad, eran surcos leves, apenas perceptibles, pero ahí estaban. Me acerqué con la lámpara del celular, pasé el dedo y sentí la superficie arañada, como si alguien hubiera tratado de salir o de entrar. Me quedé helado. No soy supersticioso. He pasado por caminos donde se han volteado compañeros, he cruzado por tramos donde te dicen que se aparece el jinete sin cabeza o que escuchas niños llorando en mitad del campo. Uno aprende a no hacerle caso, pero esto era diferente. No eran cuentos de otros, esto lo tenía yo enfrente. Decidí seguir. Me dije que a lo mejor había pasado sin darme cuenta, que había llevado algo encima desde antes. Me puse a manejar de nuevo, pero desde ese momento todo cambió. El ambiente se volvió espeso, como si el aire pesara. A cada kilómetro sentía que algo no estaba bien. No pasó mucho tiempo para que empezara a oler raro. Al principio era como humedad, como si trajera algo mojado en la cabina, pero luego el olor se transformó. Era putrefacción. No como carne echada a perder, sino algo más profundo. Como si algo estuviera podrido desde dentro, como si hubiera muerte en el aire. Abrí la ventana, intenté respirar mejor, pero no sirvió de nada. Entonces escuché el primer golpe. Fue un tac, 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 como si alguien golpeara suavemente el vidrio de la parte trasera de la cabina. Me quedé inmóvil. No tenía nadie más conmigo.
El camarote estaba vacío. Lentamente giré la cabeza. Nada, ni un alma. Pero en el espejo retrovisor vi algo que me paralizó. Una mano pálida, delgada, con los dedos alargados, se deslizaba por el interior del vidrio, dejando más marcas, como si arañara el cristal con desesperación. No podía ser real. Me detuve en seco. Abrí la puerta, bajé de un salto y rodeé el camión con el corazón a punto de salirse del pecho. Revisé todo, cada rincón, el camarote, el motor, nada. Volví a entrar. Me temblaban las manos. La cabina olía cada vez peor y el frío se metía hasta los huesos. Miré al parabrisas otra vez. Ya no había solo 4 marcas. Ahora había muchas más. Docenas, cruzadas, largas, violentas. Y algo empezó a manifestarse más allá del vidrio. No era un reflejo, era un rostro. Una mujer, joven, con el cabello largo, mojado, pegado al rostro. La piel de un blanco enfermizo, los ojos hundidos, la boca entreabierta como si quisiera gritar, pero sin emitir sonido. Yo no podía moverme, ni gritar, ni pensar. Sentía como todo el cuerpo se me entumía. De pronto se estampó contra el vidrio, como si desde dentro tratara de salir. El golpe me sacudió hasta la columna. Quise abrir la puerta y salir corriendo, pero la manija no se movía, como si estuviera cerrada por dentro. Vi cómo la mujer empujaba, arañaba, se retorcía en el parabrisas, y entonces escuché su voz. «Sácame, sácame, por favor». Era un susurro apenas audible, como si saliera de las bocinas del estéreo, aunque el estéreo estaba apagado. Quise responder, pero de mi boca no salió nada. El vidrio empezó a crujir, las marcas se hacían más profundas, y entonces un sonido seco. ¡Crack! Una línea fina se abrió en el centro del parabrisas. Yo grité, con todo el aire que tenía. Pegué una patada a la puerta, la manija cedió y caí al suelo. Me levanté y corrí sin mirar atrás. Ni siquiera sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que terminé en un pequeño paradero con una tiendita que apenas abría sus puertas. La señora que atendía, una mujer ya grande con rebozo y voz rasposa, me miró como si ya me estuviera esperando. Me dio un café sin que se lo pidiera y me preguntó, como si supiera, ¿venía solo? Yo no contesté. Por aquí pasan muchos que ya no vuelven. Esa que viste, la del vidrio, dicen que era esposa de un trailero. Se mató esperando a que él volviera, y desde entonces anda buscando que alguien la saque de donde quedó atrapada. No pude tragar el café. Sentía el estómago revuelto, las manos frías, los labios secos. ¿Dónde murió?, pregunté. La señora me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Ahí donde la viste parada. La atropellaron. El que la mató nunca paró. No volví a subir a esa cabina. Dejé el tráiler ahí mismo. Llamé al patrón, inventé una falla en el motor y pedí que mandaran a otro chofer. Tomé un autobús a Irapuato y me encerré en casa por varios días. A los pocos meses regresé a manejar, pero nunca más por esa ruta y nunca más en ese tráiler. Me enteré que lo vendieron a buen precio, pero que quien lo compró también lo devolvió. Dicen que a veces, a mitad del camino entre Acámbaro y la Ciudad de México, si vas solo y es de madrugada, puedes ver marcas en el parabrisas, desde adentro. Y si no paras, puede que esa mujer entre contigo. Y si entra, no sale sola. Desde entonces, cada vez que subo a una cabina, lo primero que reviso es el vidrio. Y si hay marcas, mejor camino, aunque sea de aquí hasta el infierno.